tal? Bienvenidos a Punto y Aparte. Mi nombre es Raúl Teja y el día de hoy me encuentro en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en el área de apicultura para platicar con la doctora Maday Rosas Mejía, a quien le doy la bienvenida, doctora. Muchas Bienvenida gracias. a Punto y Aparte. Gracias por la invitación. Y vamos a platicar de un tema bien interesante, que es sobre la caracterización espacio-temporal de enjambres y colonias de Apis mellifera, que es una especie de abeja. Ya nos platicará usted más adelante de qué se trata, aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Antes le hablo de la trayectoria de la doctora Maday Rosas. Ella es profesora de tiempo completo en el Instituto de Ecología Aplicada y en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cuenta con un doctorado en Ecología y Manejo de Recursos Naturales con especialización en entomología. La doctora Rosas Mejía es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, SNI, nivel 1. Ha participado activamente en estudios de impacto ambiental, evaluaciones sobre cambios en el uso de suelo y diagnósticos ambientales. Y también, más adelante, entiendo, doctora, va a estar con nosotros un estudiante de maestría, que me imagino que es usted su asesora. Sí. Va a ser Fernando Antonio Picasso Wong, que estará en el segundo bloque aquí platicando con nosotros sobre este tema. Doctora, bienvenida nuevamente a Punto y Aparte. Muchísimas gracias por la invitación. Pues entramos en tema, doctora, sobre esto de las abejas Apis mellifera. Dígame usted, ¿cuáles son las principales problemáticas que actualmente afectan las poblaciones de esta abeja? Ok, en general tenemos una problemática importante con esta especie, que era la que comentaba. Apis mellifera es una abeja europea introducida para México, y también tenemos especies nativas para nuestro país, pero todos los insectos polinizadores, incluyendo esta, tienen impactos a nivel, por ejemplo, de cambio climático, que ya estamos viendo cómo las temperaturas están variando, y obviamente no solamente nos afecta a los humanos, sino a muchas especies, en este caso también a los polinizadores. Una cuestión importante dentro de Apis mellifera es el uso de insecticidas, y se usan de manera indiscriminada, y ese es un problema que está afectando a las poblaciones de esta abeja, que es importante para nosotros, bueno, por la producción de miel y otros productos, ¿no? Y también tiene que ver esta baja de población con cómo se maneja. Es decir, el trabajo de los apicultores, también ahí hay que hacer un análisis y un desarrollo de estrategias para que se manejen de manera adecuada. Y esto tiene que ver con las subespecies que podríamos platicar más adelante, subespecies de esta misma especie. Tenemos la especie que es europea, pero también tenemos subespecies que son africanizadas, y esto causa también problemas. De manera general, también algo que les puede afectar directamente es el estrés productivo. No nada más a nosotros, los humanos, tenemos problemas con el estrés. De sobrepoblación. Sí, una sobreproducción, y entonces eso puede hacer que baje el sistema inmune de ellas y causarles baja en esta. A ver, doctor, antes de continuar con el tema, yo tengo una curiosidad y le pregunto, ¿qué tan cierto es que si las abejas en el mundo se acabaran, el ser humano en unos cuantos meses desaparecería del planeta? Es una interesante pregunta, y es como algo que escuchamos ahora de manera general y continuamente. Bueno, ahorita platicaba con usted sobre que no nada más tenemos una especie de abejas, tenemos muchísimas especies a nivel mundial. De hecho, tenemos un aproximado de 20,000 especies de abejas en el mundo. Son unas 2,000 aproximadamente para México. De estas 2,000, 46 aproximadamente son meliponas, que también podemos platicar estas abejas sin aguijón. Y tenemos a la especie Apis mellifera, que es una especie introducida desde Europa. Entonces, ahora comento todo este contexto para ver qué sucedería si tenemos una eliminación de Apis mellifera. Por supuesto que tendríamos problemas a nivel de producción de alimentos, de frutos,
Pero no solamente ellas están como en esa situación de baja de población, sino de estas especies que hablábamos, de las 20,000 a nivel mundial, se ha detectado que hay una baja en estas poblaciones. Ahora, ¿cómo nos afectaría a los humanos? Pues de gran manera, porque nosotros dependemos de muchos cultivos que tienen que ver con diferentes especies, y a nivel ecológico sería un desastre. Entonces, ahí tendríamos que pensar en todas las especies que tenemos, cómo está bajando y cómo nos impactaría a los humanos, pero además a todas las especies en el planeta. Bien, doctora, gracias por ese paréntesis. No, de nada. Y hablando de la Apis mellifera, ¿qué impacto tiene su disminución? El impacto directo con respecto a la disminución de Apis mellifera, bueno, tiene que ver con la producción que nos provee a los seres humanos de manera general. ¿Cómo es esto? ¿O por qué utilizamos más Apis mellifera que otras especies? Porque ahorita estábamos comentando que hay muchas otras especies. Bueno, no todas las abejas que existen en el mundo producen miel. De las que más producen miel es Apis mellifera. Precisamente por eso se hace este proceso con esta actividad pecuaria con esta especie. Ahora, ¿qué pasaría si baja sus poblaciones? Pues entonces baja también un porcentaje importante de la producción de alimentos, aproximadamente el 35% en lo que se refiere a esa especie. Para nosotros como productos alimenticios, pues nos impactaría, ¿no? Ahora, no nada más eso, pensemos en las especies vegetales silvestres. No nada más trabajan con los cultivos, sino con la parte silvestre. Y entonces, imagínense que ya no tuviéramos a Apis mellifera. Ellas tienen un papel importante por la polinización. Eso. Y si no polinizan, ¿qué es lo que sucede? Podrían eliminarse especies vegetales. Y las especies vegetales, no nada más cultivadas, sino también las especies vegetales silvestres, pues tienen una función para otros insectos, para otros pequeños mamíferos, reptiles. Imaginemos si ellas empiezan a bajar su población, entonces también es una cadenita, ¿no? Afectaría a otras, pero en general para esta especie sería más que nada, pues, o que nos incumbe al ser humano la producción de diferentes frutos, de diferentes vegetales y de diferentes productos, ¿no? Como la miel, que para nosotros es un producto importante. Bien, doctora. Ahora, dígame, ¿qué ventajas presenta esta especie frente a otras tipos de abeja, nativas o silvestres, para proyectos de investigación o conservación? Ok, esta pregunta es importante porque estamos trabajando justo con Apis, ¿no? Con Apis mellifera. Bueno, hay que comentar que hay diferentes tipos de abejas en cuanto a su comportamiento. Unas son solitarias, es decir, no todas las abejas están como lo que a lo mejor vemos en televisión, ¿no? Tenemos diferentes castas, hay unas que son solitarias y otras que son eusociales. ¿Qué quiere decir eusociales? Que tienen diferentes castas. Y estas castas están organizadas. Tenemos zánganos, tenemos a las reinas, tenemos a las obreras, y sabemos que los zánganos pues son los que están con esta función de pues la reproducción con la reina, y las obreras pues trabajan en diferentes actividades. Esta estructura o estructuración en la estructuración social en este insecto nos permite una producción importante de miel. Entonces, se trabaja mucho con esta abeja precisamente por esto. ¿Cuántas abejas podríamos tener a lo mejor en una colmena? Hasta 60,000, como muchas abejas. Y entonces esto le confiere esta capacidad de producir. También son generalistas. ¿Qué quiere decir? Que son generalistas, que no nada más están específicamente en una especie vegetal, sino que se pueden estar alimentando de diversas. No está mal que hay abejas que así son, que son específicas de una especie, pero para la producción pues no tendrían este impacto. Ahora, y es importante acotar aquí,
Que sea importante a nivel económico quiere decir que las que son importantes a nivel ecológico son menos importantes. En realidad debemos de tener un equilibrio y cuidar la parte ecológica, pero también cuidar la parte económica. Y aquí hay un tema que tal vez luego pudiéramos platicar sobre cuál es el impacto de esta especie Apis mellifera, que es una especie introducida de Europa a México, con respecto a las especies nativas en México. Entonces ese es otro tema interesante. Bien, doctora, correcto. Ahora, ¿por qué un estudio sobre caracterización espacio-temporal de enjambres y colonias de Apis mellifera? Ok, este estudio surgió por la necesidad que tenemos de información en zonas urbanas. Entonces aquí, como estamos en Victoria y la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad está aquí en Victoria, decidimos utilizarla como un modelo, la zona urbana en Ciudad Victoria. ¿Y qué es lo que sucede con estas abejas, estos organismos, Apis mellifera, en este tipo de lugares? Y dice espacio temporal. ¿A qué nos referimos con espacio temporal? Bueno, espacio primero, ¿en dónde se están ubicando estas abejas cuando, por ejemplo, están buscando otros lugares para anidar? ¿Y qué comportamientos tiene? ¿Por qué sería importante eso para nosotros en zonas urbanas? Porque sabemos que se suscitan ataques para los humanos. Y esto tiene que ver pues por cuestiones accidentales. Las abejas son de manera general territoriales, más las africanizadas, y en nuestro país tenemos un alto porcentaje de africanización. Entonces, cuando convivimos con especies como Apis mellifera, que es importante para nosotros los humanos, pero también hay poblaciones silvestres, es decir, que no las está manejando alguien específicamente, pues pueden llegar a zonas urbanas en un espacio y en un tiempo en específico. Por ejemplo, cuando tenemos más de este tipo entonces estamos identificando en qué puntos están estas abejas, qué es, cómo se comportan, y también es una forma de apoyo a la población, porque de hecho más adelante el estudiante con el que estamos ahorita trabajando esta tesis, pues nos va a explicar cómo es que tiene estas informaciones, incluso pues de la gente que está viviendo ahí esta problemática, pero también que tenemos que tener en cuenta que no es nada más un problema, sino que, porque luego lo que sucede es que a lo mejor les cierran la apertura de donde están, o las quieren matar, eliminar de una manera negativa, pero en realidad se pueden hacer otras cosas porque son importantes para nosotros, pero obviamente a nivel urbano pudieran causar un problema incluso de salud. Muy bien, doctora. Bueno, si me permite, vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos con su alumno de maestría, que es Fernando Antonio Picasso Wong, para que nos platique también sobre esto. Volvemos en un momento aquí a Punto y Aparte. Ya estamos de vuelta aquí en Punto y Aparte. Estamos, les recuerdo, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en el área de apicultura, y estamos hablando sobre el tema enjambres y colonias de Apis mellifera, una especie de abeja. Y ahora nos acompaña por acá Fernando Antonio Picasso Wong, a quien saludo. Fernando, mucho gusto. Bienvenido aquí a Punto y Aparte. Gracias, gracias. Entiendo que tú eres estudiante de maestría en la licenciatura en Ciencias en Sanidad y Producción Animal. Sí, estamos aquí cursando ya la maestría y con un tema de abejas, en el cual en el área de apicultura contamos con la suficiente experiencia para poder trabajar con ellas. Y también entiendo que tu asesora es la doctora Maday Rosas. Exactamente, de gran ayuda. ¿Qué tal la doctora como asesora? No, excelente maestra, doctora, que nos ha apoyado muy bien para poder llevar a cabo esta investigación. Nos ha apoyado demasiado para poder llevar a cabo cada paso que se tiene que hacer para llevar a cabo estas investigaciones de calidad. Muy bien.
Muy bien, bueno, continuando con el tema de estos enjambres y colonias de Apis mellifera, Fernando, te pregunto, ¿qué métodos de monitoreo y recolección de datos se utilizaron para analizar la distribución espacio-temporal de estos enjambres? Estamos utilizando observación directa mediante los reportes que están haciendo la ciudadanía hacia la facultad y a Protección Civil, que ellos nos reportan los enjambres, los cuales tienen consigo una actividad dentro de Ciudad Victoria, donde a veces atacan a las personas y tenemos que atender esos casos, y en el cual vamos a verlos, observación directa, y utilizamos sensores de temperatura, de humedad, en el cual también utilizamos GPS para monitorear la ubicación de estos enjambres y tener los datos suficientes para llevar a cabo esta investigación y saber cómo se están moviendo dentro de Ciudad Victoria estos enjambres, por dónde están entrando, dónde se están ubicando. Muy bien. ¿Qué papel juegan las condiciones climáticas, como la temperatura y la humedad, en la formación y comportamiento de los enjambres de Apis mellifera? La temperatura es muy importante sobre, en este caso, las abejas, en las colmenas y los enjambres, en su comportamiento, y sobre los recursos florales que se encuentran cerca de estos enjambres. Y la humedad va mucho con lo que es la salud de las abejas. Mueve mucho se juega mucho sobre cómo está reflejada la humedad al acercamiento de estos enjambres en la ubicación. Bien. A ver, Fernando, aquí tengo una curiosidad. Hablando, por ejemplo, de estaciones del año, de cambios de clima, ¿las abejas tienen alguna afectación en la producción de miel? Si es primavera, verano, otoño o invierno. Exactamente. Tenemos muchas, no afectaciones, sino que es común que se reproduzcan más en primavera y verano, que es cuando tenemos mayor recurso floral y las abejas se alimentan de ella y se reproducen más abundante. Entonces, en este caso, en primavera y verano tenemos mayor cantidad de enjambres y colonias establecidas en la zona urbana de Ciudad Victoria. En tiempo de frío, entonces, baja la producción y la reproducción de las abejas. Exactamente. En este tiempo, las abejas consumen todos los recursos que guardaron en primavera y verano, y baja la población para ya después entrar. Ese es el ciclo de vida de la abeja. O sea, digamos que hacen como una invernación en tiempo de frío. Se tranquilizan tantito, esperan que vuelva la primavera para volver a producir y a reproducirse ellas. Exactamente. En este caso ya estamos llegando a noviembre, donde bajan los recursos florales y ya no hay tantos enjambres. Al igual, las abejas solamente están comiendo la miel que guardaron en primavera y verano para su siguiente temporada poder volver a reproducirse y volver a producir miel. Bien, Fernando, gracias por el paréntesis. Con mucho gusto. A ver, continuando con el tema, durante el estudio, ¿qué patrones estacionales detectaron en la aparición y desplazamiento de los enjambres de abejas? Exactamente, vimos que cuando llegó ya el otoño, entonces vimos un realce en primavera y verano de muchos enjambres, que aproximadamente tenemos ahorita, exactamente tenemos 50 reportes de enjambres, de los cuales tenemos los datos sobre de ellos, lo que es la temperatura, la humedad, la altura, la georreferenciación. Tenemos las especies vegetativas que se encuentran a su alrededor, que esto es donde se están ubicando, para que después nos puedan apoyar estos datos en saber por dónde están llegando estos enjambres y generar rutas de control de estas abejas. Ok. Fernando, ¿existen áreas específicas dentro de Ciudad Victoria donde la concentración de colonias de abejas es más alta? ¿Y qué factores influyen? Sí existen, y son áreas donde existen mayor recurso floral y de la humedad, que es donde se encuentran. Ya tenemos datos de estos que se encuentran a la falda de la sierra, donde tenemos mayor cantidad de enjambres y colonias ubicadas en esa zona. Donde hay más flores, ahí están las abejas. Están los sitios de anidación adecuados para las abejas.
Y en cuanto a clima también, porque por ejemplo allá por la sierra es más frío, más fresco. Más fresco. Pero eso en tiempo de primavera, verano no les afecta. No, al contrario, encuentran, por eso están posadas ahí, porque encuentran los recursos florales indicados para pasar todo el año en esas zonas para alimentarse. Muy bien. Fernando, si me permites, vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos a platicar contigo aquí en Punto y Aparte. Ya estamos de nuevo aquí en Punto y Aparte. Estamos platicando con Fernando Antonio Picazo Wong. Él es estudiante de maestría en Ciencias en Sanidad y Producción Animal. Fernando, interesante lo que nos comentas. Y continuamos ahora con el tema. Te pregunto, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las colonias de Apis mellifera en esta región en términos de disponibilidad de recursos como alimento y sitios de anidación? Claro, tenemos una problemática que es la mancha urbana que va creciendo poco a poco. Y las abejas se han ido adaptando a esta mancha urbana, adaptándose a la zona, contemplando los recursos florales que se encuentran aún nativos para su producción, para su alimentación y así poder existir aún en esas zonas. Dime así un poco más específicamente, ¿nos podrías decir de qué se alimentan y cómo anidan? ¿Cuál es el proceso de anidación? Claro, las abejas se alimentan de los recursos florales, principalmente del néctar y del polen, donde nos un enjambre por una evasión o por falta de comida en la zona donde ya se encontraban. Entonces buscan lugares donde tengan estos sitios de cuidado, de que no las pueda dañar un depredador, y en el cual tengan muy cerca la comida. Las abejas pueden volar hasta 5 kilómetros a la redonda en busca de recursos florales, pero también tienen que cuidar que esté cerca la comida para que no tengan ese desgaste sobre la colmena y tener mayor producción de alimento para, como ya lo hablamos, en temporada de sequía o de invierno, tener disponibilidad de esos alimentos, en el cual también el agua, la humedad, es muy importante tenerla cerca. Bien. ¿Cómo influye la flora local en la salud y productividad de las colonias de abejas aquí en Ciudad Victoria? La flora nativa es muy importante para las abejas, para su salud, ya que muchas de estas plantas ayudan también al organismo de la abeja para sus actividades al día a día. Bien. Ahora, Fernando, coméntame por favor, con base a los resultados preliminares del estudio, ¿cuáles son las implicaciones para los todos los apicultores ayudemos a la población, que ayudemos a las abejas, tanto sembrando árboles para contribuir a que exista más alimento para las abejas y así tener mayores recursos florales y tener mayores producciones. Al igual los enjambres que se encuentran dentro de la ciudad, no eliminarlos, sino que solamente reubicarlos con la experiencia que ya tienen los apicultores de la ciudad y de todo Tamaulipas. Los podemos reubicar y llevarlos a zonas más seguras donde estamos conservando la especie y aumentando la productividad de nuestros apiarios y de las colmenas, aumentando que nos van a dar más miel, más polen, haciéndolos explotar. Y igual, lo primero, conservar la especie, que es muy importante. Bien. ¿Con qué frecuencia se reportan enjambres? ¿Es muy común? Sí, es muy común. Es muy común, como ya lo hablamos, primavera y verano, pero aún así quedan a veces manchas de enjambres esparcidos en la ciudad, que se van reproduciendo y que a veces la población no lo reporta por temor de que las vayan a matar. Entonces, hasta cuando les genera ya un problema, que picaron a una persona, es cuando ya lo reportan. Que está bien que lo reporten, no que les piquen, porque ya ha pasado que han mandado gente al hospital
tenemos reportado 10 casos de personas que van al hospital y 20 casos de que han solamente dañado tanto animales y personas que van pasando. Entonces, pues la abeja se defiende, en estos casos ahorita en diciembre la abeja se defiende mucho porque tiene menor cantidad de recursos florales y tiene que defender la colmena. Que la abeja no ataca, se defiende. Se defiende. Ahora, ¿qué tan cierto es lo que dicen que si tú ves una colmena en tu casa, obviamente no las dañes, es la recomendación, no dañes a las abejas porque se van a ir, están de paso nada más? ¿Es Exactamente. Hay dos maneras. Está el enjambre, que solamente son abejas a granel, donde existe la obrera, la reina y el zángano, que están buscando un sitio de anidación adecuado. Son puras abejas. Están buscando dónde posar, dónde encontrar los recursos florales y de humedad para poder anidar. Ya después se vuelve una colonia cuando ya tienen sus panales y su cría y la abeja a granel que se está reproduciendo gracias a que ahí se encuentran los sitios de anidación, que en Ciudad Victoria tenemos demasiados esparcidos por toda la ciudad. Bien, en el caso de las picaduras, ¿cuándo se da la picadura de las abejas? ¿Cuando tú te acercas al enjambre, cuando se sienten agredidas, se sienten invadidas? Hay varios factores, pero el primero es cuando se sienten agredidas las abejas. Y también muchos factores como son los aromas, que tiene mucho que ver con la abeja porque piensa que es una flor y entonces va y reacciona al querer buscar. A veces cuando sudamos también vienen solamente por el sudor y después se van a ir. Para eso, pues también queremos añadir que aquí en la Facultad de Medicina Veterinaria pueden hacer una llamada y reportar los enjambres y nosotros podemos en esta zona urbana de Ciudad Victoria, donde están ubicados los enjambres y las colmenas, se han reportado picaduras de personas. ¿Ahí qué procede? ¿Qué nos dices al respecto? Ahí procede de que contar con un antihistamínico y ir siempre a un doctor a revisar, ya que existen personas alérgicas que con solo un piquete de abeja puede causarle problemas respiratorios, cerrar su garganta y por ende viene la muerte. Entonces siempre acudir al doctor y a un profesional para que pueda trabajar con esas abejas, ya que contamos con una cantidad de abejas africanas dentro de la ciudad que puede llegar a ser muy grave. Es un caso puede ser muy grave para no solamente una persona, sino para, en este caso, colonias que están dentro de Ciudad Victoria. Escuelas que se han dado mucho, hemos apoyado mucho a escuelas al retiro de enjambres, ya que ahí se encuentran recursos como son los refrescos o jugos. Entonces las abejas andan en busca también a veces de esos líquidos cuando no hay recursos florales. Exactamente. Es otra cosa que tenía yo curiosidad y te lo pregunto ahorita. En el caso de las abejas africanas, ¿es real que son más agresivas que las abejas normales, como la Apis mellifera? ¿Son más agresivas? El término correcto son más defensivas, porque ellas se están defendiendo a su colmena. Y sí, es verdad, atacan. Tienen una feromona que al momento de picar una abeja, suelta una feromona y todos se van sobre ella, de una alerta. Y sí te atacan, sí te pueden atacar, pero porque primero se defendieron. Bien, pues Fernando, yo te agradezco mucho que hayas estado aquí en Punto y Aparte. Muchas gracias. Te deseo que sea todo un éxito tu investigación y que tengas también éxito en el término de tu maestría. Muchas gracias a todos ustedes que hacen difusión de este tema que estamos trabajando y agradecer a mis asesores por el apoyo que me han brindado y a la facultad que me ha brindado el apoyo para poder llevar a cabo esta investigación que es muy necesaria. Muy bien, gracias Fernando. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con la doctora Maday Rosas Mejía para el cierre del programa. Volvemos. Ya estamos nuevamente aquí en Punto y Aparte. Ya está con nosotros ahora la doctora Maday Rosas. Muy interesante, doctora, lo que nos comenta su alumno también sobre esto del espacio temporal en enjambres de este tipo de abeja. Y pues no nos resta más que despedirnos. Coordinadora de la Licenciatura en Producción Agropecuaria Sustentable.
Así es, ¿Qué nos estamos dice? como aquí para servirles en esta parte de la coordinación. Es una nueva licenciatura aquí en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia que está orientada específicamente a la producción, pero teniendo en cuenta la sustentabilidad. Entonces, si alguien requiere información, los invitamos aquí a la facultad. Muy bien, doctora. Pues yo quiero agradecerle que haya estado con nosotros aquí en Punto y Aparte. Al contrario, muchas gracias por su invitación. Y a usted que nos hace favor de atender este programa, le agradecemos el favor de su atención y le recuerdo que esta producción es una producción de la Dirección de Televisión Universitaria de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Nos vemos en la próxima emisión de Punto y Aparte.